Muy buenos días, señor ministro, y muy buenas noches aquí en Costa Rica. Tengo el honor de contar hoy en este segmento de entrevistas con el señor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú en el 2022, experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenos días, señor ministro. Carolina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, agradecerle que aunque usted está en tránsito en Madrid, tuvo la amabilidad de atendernos este día. No, para mí es un honor. En verdad que los buenos amigos de Costa Rica siempre estoy con todos ustedes, de manera que a sus órdenes. Muchas gracias. Señor ministro, hoy nos ocupa el tema que es noticias internacionales en el mundo, que es la guerra que tiene el Estado de Israel contra la agrupación terrorista Hamas. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar dando el contexto de qué pasó después de la muerte del presidente de Palestina, Yasser Arafat. Él ocupaba Sí, la parte de la Franja de Gaza y ocupaba también la parte de Cisjordania, como se le conoce, o en inglés el West Bank, o la zona de Samaria y Judea. sí. Bueno, creo que la muerte de Yasser Arafat en el 2004 fue el segundo punto de inflexión en la relación israelo-palestina. ¿Qué significa eso? La muerte de Yasser Arafat primero fue muy misteriosa. Algunos dicen que murió hasta envenenado. No se sabe en realidad de qué falleció Yasser Arafat, pero su muerte fue el comienzo propiamente dicho del final de los interlocutores válidos para arreglar el problema de fondo entre Israel y Palestina. 9 años atrás había sido asesinado Isaac Rabin, el primer ministro de Israel. Entonces, Y perdón, ministro, con quienes hubo un acuerdo muy bajo la presidencia del presidente, valga la redundancia, que y estuvieron a un además, punto de llegar a un acuerdo ambas partes. y justamente a eso me refiero, que el punto de quiebre anterior, que fue que casi se llega a la paz por estos dos actores visibles, Yasser Arafat e Isaac Rabin, en los famosos acuerdos de Oslo, ¿cierto? Todo eso acaba con la muerte de Yasser Arafat. A partir de ese momento, 2 años después, hay elecciones en Palestina y gana las elecciones en el 2006 para asumir en el 2007. Algunos dicen de manera fraudulenta, con trampa, el Hamas. El Hamas hasta ese momento era un brazo armado en Palestina, una versión extremista en Palestina. Se decía que había dos. Uno, el Al-Fatah, que Ajá. controlaba la zona de Cisjordania, donde estaba Yasser Arafat y luego el presidente Abu Mazen, Abu Mas o Mahmoud Abbas, Ujú. y de otro lado estaba evidentemente el Hamas. Entonces, ellos llegan al poder, siempre controlan Gaza y Ramallah con el gobierno de Abu Mazen jamás puede controlar a Gaza. Que ahí sucedió algo muy interesante porque la OLP, bajo la dirección del grupo de Al-Fatah, eran los que gobernaban en la Franja de Gaza también, no solo en la parte de Bueno, Cisjordania, sino en la Franja de Gaza. eso quería decir, es decir, que se produce una suerte de pugnas, enfrentamientos entre el Al-Fatah y el Hamas. Claro, después firman la pipa de la paz. Eso es cierto, pero fue un acuerdo de paz en verdad de naturaleza circunstancial y momentánea. Lo cierto es que el Hamas controla la franja de Gaza
y su control ha sido indetenible. Ninguna porción de autoridad palestina ha podido sobre el Hamas y eso evidentemente ha generado que sea el Hamas la porción de toda Palestina la que entra en una relación directa de mucha, pero de mucha colisión con Israel. Por eso hay que decir que el problema que ha comenzado el 7 de octubre en el acto por la irrupción en la frontera israelí por milicianos de Hamas, no es el problema de fondo entre Palestina e Israel. Y por tanto, el Hamas no puede leerse, como lo vengo diciendo en diversos medios, como si fuera lo mismo que Palestina. Esa es una lectura errada, una lectura equivocada. El Hamas es considerado por Estados Unidos de América y por muchos otros actores visibles de las relaciones internacionales como un grupo terrorista. Claro, no es un grupo terrorista cualquiera. ¿Y por qué digo que no es cualquiera? Porque Al Qaeda, la Yihad Islámica, el Hezbollah o el Estado Islámico, que también son grupos terroristas, no han tenido control efectivo de gobierno. Lo que sí ha tenido jamás en la franja de Gaza, y eso hay que decirlo. En otras palabras, y hasta aquí hay que decir que la franja de Gaza, que es territorio palestino, en los últimos 16, 17 años, viene siendo controlado por un grupo terrorista como es el Hamas. Inclusive, señor ministro, hemos escuchado y hemos leído de que lamentablemente los gazatíes no tienen libertad, ellos están totalmente oprimidos, realmente las donaciones o la cooperación que ingresa de países no han tenido los resultados para encontrar una mejora en Gaza, en la franja de Gaza. Definitivamente en Gaza, Carolina, hay 2.300.000 palestinos. Yo he pasado por Gaza, camino a Rafa, he cruzado, cuando he caminado, transitado por todo el Sinaí, camino a Egipto. Conozco la zona. Es de las que más densidad poblacional tiene el planeta, más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 50 kilómetros de largo. O sea, estamos hablando de un territorio extraordinariamente pequeño. En ese marco, en ese marco, es que la población gazatí no tiene capacidad para poder ejercer sus derechos como corresponde a todos ciudadanos, porque están cooptados y cooptados por el Hamas, que les ha quitado la vida diaria hace ya buen tiempo, arrastrando al pueblo a una guerra a la que no quieren ir, pero que cuando Israel lanza un bombardeo, es evidente de que también justos por pecadores van a morir como está pasando ahora. Y ese es un grave problema. Eso explica, Carolina, por qué razón, luego de que ingresaron en la incursión miliciana en los kibbutz que están en el lado de la frontera israelí, matando a más de 1.200 israelíes, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha tomado la decisión de ingresar vía una incursión terrestre en Gaza para derrocar, sacar
del gobierno en Gaza al Hamas. Ese es el objetivo que se ha diseñado como estado de guerra, con gabinete de guerra, por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Señor ministro, ¿y cuál fue la coyuntura que se dio para que llegara jamás a asumir el poder en Gaza, en la Franja de Gaza? Siempre he creído que la coyuntura gruesa, mayor, por la que en verdad jamás llega al poder es que se había producido la muerte de Yasser Arafat 2 años antes. O sea, había quedado acéfalo el poder en Palestina. Y Abu Mazen no era visto como el líder en el tamaño de lo que había sido Yasser Arafat como emblemático creador de la Organización para la Liberación de Palestina, que luego se convierte en la Autoridad Nacional Palestina. O sea, no era esa figura. Entonces comienzan a subvertir el propio statu quo palestino y aparecen estas visiones extremistas aprovechando la situación. Yo no creo que con un Yasser Arafat vivo jamás hubiera podido o atrevido a colisionar con la propia unidad palestina. Señor ministro, ¿y de dónde viene esta eh, violencia extrema que ya raya, digamos, en un tema de atrocidades que son los que cometen ellos? Porque si lo hicieron con Israel, ¿lo hacen también con los gazatíes que están en contra de ellos? Ya, yo te agradezco, Carolina, por la pregunta, porque aquí tenemos que ser muy juiciosos y objetivos, y eso es lo que intentamos para que la gente que nos ve y nos escucha lo tengan claro. El problema entre Israel y Palestina, que es el asunto de fondo, no es un asunto religioso, como muchos creen, ni que tiene 2000 años de existencia, ni está circunscrito a los 10 mandamientos que todos hemos visto. No. El problema de fondo entre Israel y Palestina no es un problema religioso. Esa es una percepción errada que ha cundido y se cree que es un problema milenario que viene de los tiempos de Abraham, que tuvo sus hijos Isaac e Ismael, y esto que hemos visto en las películas de los 10 mandamientos o Judá Ben-Hur. No, no, no. Esto no es un asunto por allí. Este es un asunto que comienza con la resolución 181 de las Naciones Unidas. Fue la resolución que recomendó la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel acepta y en 1948, el 14 de mayo, con David Ben Gurión, declaran su independencia. Ese mismo día que fue además el final del mandato británico de la Palestina, pues el mundo árabe con Palestina le declaran la guerra a Israel. Pasan 19 años, se produce la guerra de los 6 días, Israel sorprende a todo el mundo árabe, toma todo el Sinaí y con lo cual, a mi juicio, comenzó una etapa muy complicada entre Israel y Palestina porque Israel, al tiempo que va arrinconando a los palestinos, surgen los asentamientos judíos. Y al surgir los asentamientos judíos, los árabes, los palestinos son desplazados y surgen los campos de refugiados palestinos fuera de Israel y en algunos otros casos en porciones dispersas. Todo eso fue muy malo porque en verdad creó sin sabor enemistades entre judíos y árabes, entre israelíes y palestinos. Lamentablemente, en el trayecto, las relaciones se volvieron muy, pero muy conflictuales y por eso se tuvo que llegar a este proceso que hemos hablado inicialmente, que fue los acuerdos de Oslo, Camp David y todo lo que ha significado para encontrar la paz que hasta ahora no existe. Ariel Sharon
que fue primer ministro de Israel, en su mandato inició el proceso de desconexión. ¿Qué significa esto? Israel fue devolviendo algunos territorios que había ocupado. Luego viene su embolia y ya no puede más y todo se volvió a retrotraer. Los asentamientos judíos han continuado, la situación está muy compleja. Mientras tanto, Jerusalén es la tierra santa para el judaísmo por el muro de los lamentos, para el cristianismo por el Santo Sepulcro y el Domo de la Roca o la mezquita de Al-Aqsa por el mundo árabe del Islam. eh, eh, la fórmula de la resolución 181 era que se constituyera en un espacio de naturaleza universal sin soberanías, sino con jurisdicción compartida. Bueno, tampoco eso se ha podido, porque mientras para Israel es la ciudad eterna, Jerusalén, para los árabes es el tercer lugar más importante del Islam, porque de allí Mahoma partió a los cielos en un caballo alado. Entonces, todo esto es muy complejo. Yo creo que tendrá que producirse, Carolina, primero el alto el fuego, lo que hay en estos momentos entre estricto sensu, Hamás con Israel, y segundo, una vez que vuelva la paz que no existe, se podría pensar seriamente en reactivar, por ejemplo, el Cuarteto de Madrid, donde están además Rusia, las Naciones Unidas, Estados Unidos, para que puedan coadyuvar a generar la paz que hoy no existe en el Medio Oriente. Señor ministro, ¿cómo lograr entender y cómo lograr también explicar el tema de que el grupo terrorista Hamas no es bien visto en los países árabes? Y muchas personas creen que sí son aceptados, pero no son aceptados, inclusive son rechazados, y tanto así es una posición fuerte que ha tenido Jordania y en este momento Egipto. Mira, yo te agradezco por la pregunta porque eso me permite decir que hay una mala lectura en Occidente sobre el Islam. Se cree que los islámicos, los miembros de las comunidades árabes, drusas, persas, islámicas, son terroristas, o es lo mismo. Y el terrorismo extremista islámico es menos del 1% de todo el mundo árabe. Solamente que como cometen actos terroristas, tiene una enorme connotación y se crean estereotipos. En el marco del mundo árabe, los grupos extremistas evidentemente son rechazados. Y son rechazados porque en el mundo árabe, yo lo conozco muy bien, existe más bien una vocación de paz. Y la gente sana, linda, que la conozco además, sería pues una tremenda irresponsabilidad establecer algún tipo de asociación o de correlación o de similitud. Son dos cosas distintas. El Hamas ha tenido un comportamiento no convencional, no respeta reglas, no respeta acuerdos, no respeta nada, y por eso es que no es bien visto en Jordania, no es bien visto en Egipto, no es bien visto en los países que han comenzado a normalizar sus relaciones bilaterales con Israel. En los países árabes, con Israel, estaban alcanzando metas y procesos que no había antes en la historia de Medio Oriente. Entonces, todo eso también ha entrado en el libreto de esta vorágine de los últimos tiempos en el Medio Oriente.
Y también el presidente Abbas Abbas, en la parte de Cisjordania, West Bank o Samaria, Judea, se ha distanciado del grupo Hamas. Ha mantenido una posición totalmente opuesta a esta agrupación, ya, pese a que han tenido sus problemas con Israel. Efectivamente, se ha distanciado porque comprenderás que el presidente de Palestina, que interactúa con actores convencionales, no puede estar asociado a grupos terroristas y eso le iba a hacer mucho daño a él y al propio gobierno de Ramallah. Por eso hoy Hamas en verdad que ha tenido rechazo por parte de una importante cuesta palestina y más bien ha tenido apoyo exógeno sobre todo desde Irán, hay que decirlo así. Eso le iba a Y preguntar, ¿por qué ahí sí hay una conexión, señor ministro Rodríguez? ¿Por qué ahí sí hay una comunicación muy fuerte y se habla de que están para par el grupo terrorista Hamas con Irán? yo creo que se debe a una vinculación estratégica por parte de Irán. Irán es el estado persa islámico más importante, tiene desarrollo nuclear, es una potencia, ha querido tener revinculaciones con Arabia Saudita, su mayor enemigo. Irán ha sido sancionado por Estados Unidos, que es el aliado principal de Israel en el Medio Oriente. Aquí, mira, hay un ajedrez total. Gran parte del petróleo sale por el estrecho de Hormuz, ¿ah? Que de eso se habla poco. Entonces, evidentemente, ahí hay triangulaciones de puros intereses. Y yo sigo creyendo que el interés superior de esta zona del planeta es el petróleo. Si no hubiera petróleo, nada de esto pasaría. Pero es el petróleo el que sigue gobernando la tierra por su enorme demanda para los procesos de industrialización, etcétera. ¿Y qué podemos esperar entonces, señor ministro, digamos ahora que Israel le declaró la guerra al grupo terrorista Hamas? Vamos a ser muy clara en ese aspecto porque muchas veces se ha entendido que le declaró la guerra a la Franja de Gaza y no es así, es al grupo terrorista Mira, Hamas. mira, yo eh, espero muy poco porque soy amante de la paz. Creo que una incursión militar de Israel va a producir muchas bajas. Seguramente todos los rehenes que en estos momentos están en manos de Hamas y muchísimos civiles inocentes en Gaza. Tenemos que decirlo. Por eso creemos que no debería haber una incursión militar. La paz debe de estar por encima. Pero como analista internacional, como experto en relaciones internacionales y en conflictos, no veo a Israel retrocediendo. Y eso me preocupa mucho porque en la lectura israelí, no ingresar en Gaza es debilitarse. Y eso puede poner en, digamos, en una situación de vulnerabilidad a su clímax de seguridad. Y en lo político, si ahora que todavía no pasa nada o que ya pasó lo que hemos visto, quieren la cabeza de Netanyahu, cuando todo termine también pedirán su cabeza. Entonces, Netanyahu no tiene mucho que perder y si tiene que enfrentar un frente, tiene que enfrentar a una situación interna complicada, seguramente va a preferir ser empoderado, victorioso, antes que soslayado como están buscando sus enemigos políticos en Israel. Señor ministro, y en la Franja de Gaza, digamos, en nuestros países de América Latina, si hay un gobierno que no está anuente, se buscan los mecanismos democráticos para hacer un llamado, para volver otra vez a esos puntos de entendimiento. O en algunos países ha sucedido donde pues, se ha dado situaciones donde han salido los presidentes por X y Y razón.
En este caso, los gazatíes no tienen la oportunidad de sacar al grupo Hamas, o es tanta la opresión que tiene el grupo terrorista Hamas sobre ellos. Yo creo que hay, en verdad, lo último, hay una presión enorme. Se ha trabajado mucho el fenómeno del miedo, y eso es muy malo, que se ha venido imponiendo en los últimos tiempos, y por eso es que hay que mirar el asunto con el problema con mucha preocupación. Aquí tiene que haber un trabajo mayor en su momento. No están dadas las condiciones en estos instantes. Hay todavía algunos otros procesos que tendrán que darse. Seguramente van a ser bruscos o violentos para que luego se pueda alcanzar algún nivel de quietud. Esa es la verdadera situación en la que se encuentra en estos momentos la franja de Gaza, que ha sido en verdad en los últimos 10 años o 12 años objeto de bombardeos, ataques, de ida y vuelta. Señor ministro, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con más de este tema que realmente es muy interesante para saber qué es lo que está sucediendo exactamente en esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Muchas gracias, señor ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el año 2022, experto en relaciones internacionales y también experto en derecho internacional. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por aceptarme esta invitación de acompañarme a conocer un poco más qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente, básicamente, en esta guerra que se está viviendo entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel, traído como consecuencia también las lamentables escenas que se ven en la ciudad de la Franja de Gaza, donde miles de personas civiles están siendo afectadas por los bombardeos que se están generando ya. Hay una última pregunta, señor ministro, que me llama mucho la atención, es si los países árabes están en contra del grupo terrorista Hamas. ¿Por qué hay manifestaciones? ¿Por qué no hay unidad para pedir que el grupo terrorista Hamas libere a Gaza, a la franja de Gaza? A ver, eh, yo creo que esa es una pregunta eh, clave para mirar el temperamento islámico árabe en todo este asunto. Primero, hay una enorme diferencia entre lo que fue el proceso del panarabismo, que surgió luego de los años 40, cuando las Naciones Unidas dio la resolución 181, que llevó adelante la recomendación para la partición de la Palestina entre Israel y Palestina misma. La guerra que le declara Palestina y el mundo árabe a Israel significó, eso se hizo más patente incluso en los tiempos de Nasser en Egipto, el famoso panarabismo, la unidad árabe. Pero frente a ello, se ha visto luego que en los últimos 30 años, las relaciones de Israel con el mundo árabe, precisamente por los territorios ocupados, Israel ocupó territorios que no eran de Israel, hay que decirlo directamente. Estas relaciones, en verdad, muy, pero muy complejas. En cambio, en los últimos 3 años, lo que ha habido es una suerte de ejercicio de normalización de las relaciones entre Israel y algunos, no todos, los países árabes. Por ejemplo, han normalizado sus relaciones con Marruecos, con Sudán, con Bahrein y con Emiratos Árabes, y lo estaba haciendo con Arabia Saudita y seguramente que con Qatar. Eso todavía no se sabe. Claro, lo que acaba de acontecer en Gaza, que debe ser condenado ex, ex, extremis, evidentemente eso ha generado todo un proceso de
de reacción internacional y se ha detenido la vinculación de Israel con los países árabes. Ningún país árabe, a mi juicio, va a continuar una relación con Israel, sobre todo ahora que Israel ha amenazado ingresar en Gaza, donde hay más de 2 millones de habitantes que son civiles indefensos. Y entonces hay una diferencia sustantiva y el derecho internacional humanitario tendrá que hacer una valoración. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos realmente cuál va a ser esa consecuencia de una incursión militar en un territorio que de por sí está dominado por gente que ha tenido que huir justamente por el ultimátum que da Israel de encontrar a los miembros de Hamas. Todo esto es muy malo porque no contribuye a esta paz que se quisiera para el Medio Oriente y por eso desde la diplomacia invocamos para que haya un alto el fuego, que debe ser el objeto central para a partir de allí empezar a discutir temas sustantivos de fondo que fueron Sí. dejados de lado en su momento. Señor ministro, ¿y cómo lograr ese alto al fuego, digamos, no solo por la incursión que vaya a hacer el Estado de Israel a la Franja de Gaza, sino también para evitar el lanzamiento de misiles que lo hace el grupo terrorista Hamas a Israel? O sea, ¿cómo lograr un alto el fuego para los dos? En verdad que es una pregunta muy compleja porque efectivamente, mientras Hamas lanza cohetes sobre Israel, Israel lanza misiles sobre la franja de Gaza. Y todo esto es de ida y vuelta muy malo para los dos. Sigo creyendo de que la diplomacia debe tener una ventana abierta. Eso fue lo que yo aprendí de mis maestros. La ventana abierta es la ventana de la paz. Es la única posibilidad y tiene que haber un clima para que se pueda generar este statu quo que no hay en estos momentos. Lamentablemente, los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza ya han criminalizado al sistema internacional y la respuesta de Gaza, de Hamas, lo mismo. Entonces, es una situación realmente muy compleja la que hoy se está viviendo en el Medio Oriente. Señor ministro, y ya una última pregunta para terminar con esta rica conversación que he tenido con usted. ¿Cree usted que los países árabes o algún país árabe quiera lograr ingresar a Gaza o lograr algún punto de inflexión para quitar al grupo Hamas y liberar a los desatíes de este yugo en el cual están siendo sometidos y dándose violaciones y teniendo el temor y el horror de poderse manifestar y ser una zona totalmente libre? Es muy, es una situación muy complicada, muy compleja. Yo sigo pensando y creyendo que el mundo árabe es un mundo de paz. Lo conozco muy bien. El mundo árabe es un mundo que se ha desnaturalizado. No es lo que algunos creen, pero que ha creado estereotipos. Y más bien los grupos extremistas han hecho que se acreciente esta visión distorsionada del mundo árabe y del mundo del Islam. Pero aún así, con todo eso, yo no veo un correlato del mundo árabe, de los países árabes con el Hamas, ¿no? Eso no lo veo, por lo menos en lo inmediato, donde todavía habrá que esperar otro capítulo, Carolina, para mirar qué pasa en Gaza, qué es lo que tiene en vilo al mundo en estos momentos. Y el rol que está tomando en este momento Qatar, porque se sabe que en Qatar están los dirigentes del grupo terrorista Hamas,
pero también se sabe, por otro lado, que están tratando de intermediar para el tema de de los casi 222, 250, o sea, un número inexacto porque todavía no se tiene ni siquiera los nombres con detalles de las personas que están siendo secuestradas. Pero, ¿cuál es el rol de Qatar en todo esto que se está viviendo, lamentablemente? Bueno, Qatar es de los países que todavía no logró ese nivel de normalización de relaciones con Israel, pero Qatar ha sido muy claro en decir que si hay una incursión militar de Israel sobre la franja de Gaza, ellos van a recortar las exportaciones de gas. Y han sido muy claros en eso. Es un país importante, relevante, hay que mirar a Qatar con mucho cuidado. Creo que a todos los países no se puede ningunear ni minimizar a ninguno. Todos son importantes, todos son relevantes. Y la Liga Árabe, eh, que se acaba de reunir, eh, deberá tener el protagonismo que hoy día las Naciones Unidas no tienen. La Liga Árabe debería hacer regionalmente lo que no se está viendo en las Naciones Unidas. Y digo no se está viendo en las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas es el foro político planetario y está llamado a tener un rol más activo. El secretario general de las Naciones Unidas creo que debería tener una actitud mucho más decisiva. Finalmente, hay que cumplir el mandato de la Carta de San Francisco que dice que el mantenimiento de la paz es el objeto central y un secretario general debe levantar en alto la mirada para abogar por la paz que se ha convertido en una obligación para los estados, la paz permanente. Muchas gracias, señor ministro, por el tiempo que me ha concedido para poder hablar de este tema que acapara los medios internacionales y que creo que tiene al mundo en vilo de todo lo que ahí pueda suceder. Así que, señor ministro Miguel Ángel Rodríguez Macay, le agradezco mucho, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú en el 2022, experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Le agradezco mucho, señor ministro, por el tiempo y si tiene algún mensaje, siéntase en la libertad de hacerlo. No, pues mi gratitud, mi saludo para todos los amigos de Costa Rica, mi agradecimiento por la invitación y hasta cada rato, Carolina, ¿ya? Muchas gracias, señor ministro.